¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el mundo desde el suelo? Para mí, es un paisaje de pasos apresurados pisoteándose unos a otros, charcos de lodo oscuro que deja la lluvia de la gran ciudad, y concreto frío, duro y agrietado. No tengo nombre, no tengo voz, no tengo una identidad propia. Soy, simplemente, la oscuridad que queda atrás cuando la luz golpea. Soy la sombra de Mateo. Mi Mateo era un hombre afligido por una enfermedad incurable, la adicción al mañana. No miraba hacia el futuro con esperanza o ilusión, sino con una persecución incesante y llena de ansiedad. Cada mañana, en cuanto la tímida luz del sol se asomaba por las persianas de su habitación, Mateo se levantaba de golpe, sudando, como si ya hubiera perdido el tren más importante de su vida. Y cada noche, al arrojar su cuerpo exhausto sobre el colchón, cerraba los ojos en una neblina de culpa, convencido de que no había logrado absolutamente nada de valor en su día. Su vida era una película adelantada a toda velocidad, un borrón caótico y sin sentido. Estaba armada a pedazos por los gritos de las alarmas, fechas de entrega asfixiantes, multitudes sin alma empujándose en las calles, y cenas frías y apresuradas. El mundo a su alrededor era ensordecedor e implacable. Motores rugiendo, teléfonos sonando sin parar, y gente alabándolo bajo las luces cegadoras de las oficinas de cristal. Sin embargo, en lo más profundo del pecho de este hombre había un vacío agonizante y dolorosamente silencioso. Porque, sin importar cuánta gloria acumulara frente a los demás, un susurro oscuro siempre resonaba en su mente, derrumbándolo por completo. No es suficiente. Nunca eres suficiente. Y así, él seguía corriendo, en una carrera ciega y desesperada, y en toda esa frenética persecución diaria, Mateo nunca se molestó en mirar hacia abajo. Si tan solo se hubiera detenido un segundo, habría notado lo único en este inmenso mundo que jamás lo había abandonado. A mí, fui arrastrada, sin piedad, por cruces de calles ásperos y llenos de grava. Fui raspada contra los bordes polvorientos de los escalones de concreto. Soporté incansablemente el inmenso peso de su prisa interminable, atrapada justo debajo de sus zapatos. Una compañera silenciosa que albergaba un deseo pequeñito y desgarrador. Por favor, solo mírame, aunque sea por esta única vez. La vida de Mateo era una serie de escenarios brillantes, pero mi existencia era un escenario destrozado bajo sus propios talones. Cada vez que Mateo se erguía con orgullo en habitaciones inundadas de prestigio, recibiendo apretones de manos y escuchando aplausos resonantes, se veía absolutamente magnífico. Todas las miradas se centraban en él, pero justo debajo, apretada violentamente contra el frío piso de mármol, yo era pisoteada, sin piedad, por decenas de botas extrañas. Los desconocidos caminaban sobre mí, triturando mi forma contra la piedra, solo para acercarse un poco más a su gran héroe. Mateo sonreía con un orgullo radiante, mientras yo me retorcía en la agonía silenciosa de una invisibilidad humillante. El contraste más amargo, sin embargo, llegaba en los días oscuros de tormenta. Cuando la lluvia torrencial azotaba la ciudad, Mateo siempre sabía exactamente cómo protegerse. Abría su costoso paraguas, corría apresuradamente hacia un taxi cálido, o se refugiaba bajo un techo seco. Se sacudía un par de gotas del hombro con un gesto de fastidio. Pero él no sabía que, justo a sus pies, yo estaba siendo arrastrada, salvajemente, por charcos de lodo espeso y viscoso, desgarrada por el agua negra que arrastraba los desperdicios de las calles urbanas. Soy un duplicado cruelmente fiel, incluso cuando soy raspada hasta sangrar de forma invisible contra el asfalto áspero. Me veo obligada a imitar, a la perfección, cada uno de sus movimientos. Si Mateo levanta la mano para saludar, yo me estiro sobre paredes manchadas.
Si Mateo camina con firmeza, yo me arrastro sobre ladrillos rotos. Comparto con él cada latido, cada momento fugaz de gloria. Pero la única recompensa que recibo al final del día es el olvido absoluto. En medio de las multitudes ruidosas que lo rodean, Mateo sigue estando terriblemente solo. ¡Qué ironía tan trágica! Compartimos el mismo dolor, la misma soledad profunda. Y, sin embargo, él estira la mano para buscar consuelo en completos desconocidos, en lugar de mirar hacia abajo, hacia la única entidad que jamás se ha apartado de su lado. He cargado el inmenso peso de su agotamiento mental sobre mi espalda durante demasiados años, esperando, en un silencio sepulcral, por una sola mirada. Entonces, llegó una noche en la que el universo de Mateo cambió por completo. Fue una lluvia extraña y melancólica, de esas tormentas pesadas y persistentes que envuelven a la ciudad en un espeso velo gris de agua, obligando al ritmo frenético de la vida a detenerse. Mateo estaba parado bajo una farola tenue y parpadeante, cuya luz amarillenta y enfermiza temblaba contra el pavimento empapado. Sus hombros pesaban como si cargaran el mundo entero, y sus ojos estaban nublados por un cansancio profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por llegar a ningún lado. Soltó su maletín sobre el suelo mojado, un golpe sordo que resonó en medio del silencio. Simplemente se quedó allí, respirando el aire denso y frío de la madrugada. Y fue en ese preciso instante cuando tomé la decisión de detenerme. Estaba demasiado agotada para seguir interpretando el patético papel de una imitadora sin alma. Cuando Mateo levantó la mano para limpiarse la lluvia de la cara, yo permanecí completamente inmóvil en el suelo. Mateo se petrificó al instante. Sintió en sus huesos que algo andaba fundamentalmente mal. Volvió a levantar el brazo muy lentamente, pero la silueta oscura bajo sus pies se negó a obedecer, como si hubiera sido anclada con cadenas al asfalto frío. A Mateo se le heló la sangre. Un miedo primario y profundo le recorrió la espalda. Lentamente, con una lentitud agonizante, bajó la mirada, y por primera vez en toda su vida, realmente me vio. Ya no era solo una mancha negra e indefinida. Estaba allí, apartada y nítida, ya no siguiendo sus pasos, ya no copiando sus gestos, simplemente existiendo. Y en esa quietud aterradora, Mateo observó algo que nunca esperó encontrar: el agotamiento absoluto. Era una fatiga profunda y silenciosa, como la de un ser leal que lo había entregado todo y no había recibido nada, ni siquiera un susurro de gratitud a cambio. El pecho de Mateo se apretó con dolor. Durante todos estos años, se había engañado a sí mismo creyendo que caminaba completamente solo por este mundo. Pero en este momento de revelación, se dio cuenta de que yo siempre había estado aquí. Una compañera inquebrantable que había cargado con cada paso en falso, cada punzada de angustia, y cada vez que él se desmoronaba, sin pedir nunca nada. Y sin embargo él, tan obsesionado con perseguir luces brillantes, nunca se había molestado en notar mi presencia. En la cegadora y blanca cortina de la lluvia de medianoche, el tiempo pareció detenerse por completo. Los ojos de Mateo estaban firmemente clavados en mí. Ya no había más evasivas, ni pasos apresurados pasando de largo frente al momento presente. Fue un instante de la verdad más desnuda y cruda, donde un hombre que siempre se había enorgullecido enormemente de sus brillantes logros, ahora estaba completamente paralizado ante su propia oscuridad olvidada. Observé sus labios temblorosos. Gotas cristalinas rodaban por sus mejillas pálidas, y era absolutamente imposible distinguir si se trataba de la lluvia helada o de las lágrimas ardientes de un arrepentimiento dolorosamente tardío. No lo sabía, susurró con dificultad. Su voz estaba completamente destrozada, perdiéndose con facilidad en medio del golpeteo incesante del fuerte aguacero. No necesitaba decir ni una sola palabra más.
porque el profundo y pesado silencio que se extendía entre los dos ya contenía todas las respuestas necesarias. En la fracción exacta de segundo en que sus ojos realmente reconocieron mi existencia, todo el resentimiento amargo, toda la tristeza asfixiante acumulada durante años de ser pisoteada en el fondo del mundo, se disolvió de repente. No requería ninguna gran justificación ni excusas elaboradas. Solo necesitaba ser reconocida de verdad. Entonces, ocurrió algo verdaderamente milagroso. Mateo, el hombre ferozmente orgulloso que siempre se mantenía erguido para disfrutar de los fuertes aplausos de la sociedad, comenzó a bajarse lentamente. Sus rodillas tocaron el charco turbio y lleno de lodo, donde mi forma yacía extendida. El agua helada empapó por completo su traje ridículamente caro, pero no pareció importarle en lo más mínimo. Inclinó la cabeza, acercándose a mí más de lo que jamás había estado, rompiendo por completo la inmensa distancia física y emocional que había estado congelada durante décadas. Lo siento mucho. Solo unas pocas palabras cortas, susurradas suavemente en la noche tormentosa, pero que llevaban un peso aplastante e inimaginable. Estaba tan ciegamente ocupado persiguiendo todo lo demás allá afuera que olvidé por completo lo que ya estaba aquí conmigo. Sollozó en silencio. Aún no podía mover ni un solo centímetro, ni podía pronunciar una palabra para consolarlo. Pero en lo más profundo de mi núcleo invisible, sentí una sensación de alivio abrumadora. La curación no siempre llega a través de milagros magníficos. A veces, simplemente comienza con ser visto por fin. Ya no era una sombra olvidada. Había recuperado mi lugar a su lado. Desde esa noche de lluvia, la vida de Mateo tomó una dirección diferente. Siguió avanzando, pero la persecución frenética finalmente había terminado. Disminuyó su velocidad para apreciar las cosas más simples, la sonrisa de un colega, una llamada a su familia y cenas tranquilas sin teléfonos sonando. Ocasionalmente, bajo la luz del sol, sonreía mirando sus pies, sabiendo que nunca estaba solo. Comparto esta historia no para condenar la luz, sino para despertar una verdad que la humanidad olvida. Pasamos la vida anhelando desesperadamente el reconocimiento público, la fama y los aplausos estruendosos. Creemos ingenuamente que esa luz cegadora llenará el vacío en nuestras almas. Pero en ese brillo, abandonamos accidentalmente a las sombras de nuestras vidas. Son los partidarios invisibles que permanecen en silencio, padres ancianos que esperan pacientemente, el cónyuge que se sacrifica, o el amigo leal que nunca exige nada. Ellos son los pilares inquebrantables que evitan que tu vida se derrumbe por completo. La dolorosa verdad es que las personas que te aman sinceramente nunca se irán haciendo ruido, no discuten amargamente, no gritan ni exigen tu atención constante. Simplemente se desvanecen lentamente en la fría sombra de tu negligencia. No esperes hasta que la habitación esté vacía, para darte cuenta de que has perdido tu tesoro más valioso. La gran lección es esta: la soledad no es la simple ausencia física de personas. Es el acto cruel de ignorar a los que siempre están ahí para ti. No esperes a que la distancia cree valor. No esperes a que la ausencia te enseñe a amar. La luz brillante te ayuda a brillar frente al mundo, pero las sombras permanecen a tu lado cuando el universo se vuelve oscuro y frío. Justo ahora. Si piensas en una sombra maravillosa en tu vida, alguien a quien le debes un sincero agradecimiento hoy, por favor, presiona el número 8 en los comentarios. El número 8 es el poderoso símbolo del infinito, de la gratitud interminable y del amor eterno. Presiona el 8 para hacerle una promesa solemne a tu corazón. A partir de este día, te detendrás, mirarás a tu alrededor y apreciarás a esos partidarios silenciosos que te sostienen incondicionalmente cada día de tu vida.
Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar y reflexionar con nosotros hoy. Recuerda siempre que tu luz brilla, gracias a las sombras que te sostienen en silencio. Nos vemos.